Del paraíso al infierno. Érase una vez en la finca La Europa, una vereda anclada en el corazón de los montes de María, donde se respiraba aire puro, paz y tranquilidad. Vivía una humilde familia campesina compuesta por los padres y 3 hijos. La vida transcurría con mucha tranquilidad. Mientras tanto, Luis Fernando, el mayor de los hijos varones, en compañía de sus 2 hermanos, disfrutaban de las maravillas del paisaje rural, rodeados de una naturaleza interminable, casi que de manera utópica se diluían en los brazos acariciadores de la primavera. Para los primeros días del mes de marzo de 1991, toda aquella realidad dotada de hermosura empieza a desdibujarse con la llegada de la violencia, y toda esa época de paz y tranquilidad se transformaba en hostilidad, zozobra y terror. El común denominador era el sonido de los fusiles, los cadáveres de familiares y amigos tendidos a la orilla de los caminos. El susurro casi que silencioso de nuestros padres en referencia al avance de los grupos paramilitares que por primera vez se tomaban esta región del país. Así como aumentaba la escalada de violencia, de igual forma crecía el pánico en Luis y sus hermanos. Eran días lúgubres, atiborrados de tristeza profunda, en los que se podía percibir el intenso dolor hasta en el canto lastimero de las aves, como si, al igual que Luis, en su posición de indefensión e inocencia, no les quedara otro camino más que ver impotente el inevitable derrumbe de sus vidas. Sin embargo, lo peor estaba por comenzar. Era una de las noches más oscuras y silenciosas que Luis, al igual que su madre y sus hermanos, habían vivido en mucho tiempo. Todo estaba fuera de lugar. Los perros aullaban de forma muy extraña, como si lloraran y con su llanto advirtieran la tragedia. Venceremos. Así se llamaba la perrita más pequeña de la familia. La pobre temblaba del miedo sentada al lado de la cama, cuando de repente sonó una fuerte explosión que silenció el aullido de los perros alrededor de unos 10 minutos, en los que se escuchaban retumbar el sonido de la explosión en la profundidad de la espesa montaña que rodeaba la humilde vivienda campesina. Esa noche todo era caos y miedo. El padre de familia le había tocado huir porque, al igual que la mayoría de los hombres de la vereda, tenían el nombre escrito en una lista que cargaban los paramilitares, que, de acuerdo a información, serían asesinados en caso de no abandonar sus tierras. Esa noche todos se acostaron temprano, pero dormir era imposible después de la explosión. Luis y sus hermanos dormían en hamacas alrededor de la cama de su madre, muy cercanos, hecho que les permitía ver a su madre de rodillas en el suelo y con la cabeza ligeramente inclinada al borde de la cama, tal vez orando o evitando que su llanto acrecentara el miedo de sus pequeños hijos. Casi al amanecer, tal vez serían las 3 o 4 de la madrugada, cuando de repente empiezan a sonar ráfagas de fusil. Muchos tiros se oían muy cerca de la casa, quizás a unos 400 metros, y en medio de los tiros se podía escuchar perfectamente el llanto y gritos desesperados de auxilio de los hijos del vecino cuando rogaban por la vida de su padre. El pánico se apoderó de Luis y del resto de la frágil familia, pues en ese justo instante la muerte tocaba la puerta de su vecino más cercano. Temían lo peor. De hecho, los perros en el patio de la casa ladraban y corrían desesperadamente de lado a lado, cuando de repente una luz de linterna se colaba por las endijas de las paredes de barro. La hora había llegado, pensó Luis, mientras su madre, como en señal de resignación, los bajaba de las hamacas para sentarlos al lado de su cama. Finalmente, y para nuestra fortuna, quien tocó la puerta fue un vecino que llegó para auxiliarnos. Sin pronunciar palabras, marchamos muy rápido, siguiendo los pasos apresurados de aquel hombre valiente que por lo menos ese día nos ponía a salvo.